Vivimos en una cultura que ha reducido la experiencia orgástica a un pico de placer genital rápido, localizado y muchas veces desconectado del resto del cuerpo. El paradigma de Wilhelm Reich tuvo la enorme valentía de plantear que la represión de la energía sexual, que él lo llamaba energía orgónica, no era solo un asunto psíquico, sino que era la causa directa de las enfermedades físicas y emocionales. La sexualidad, lejos de ser solo un impulso instintivo, es una forma muy sofisticada de mover, amplificar y distribuir esta energía dentro de todo nuestro organismo. Cuando hablamos de sexualidad consciente y expandida, tiene un potencial real de expandir la conciencia. Y esto no es una idea mística ni una metáfora romántica. Muchísimas personas viven una sexualidad desde un lugar de desconexión, de mucha exigencia, de carencia, de trauma. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud en Frecuencia. El de hoy es un tema del que nunca he hablado, pero que tengo que confesaros que fue una de mis primeras especialidades en mi práctica clínica. Y siento que va a aportar mucha luz porque en esta área creo que el discurso ha estado muy tergiversado. Os estoy hablando nada más y nada menos que de la sexualidad, pero cómo no, vinculado desde mi expertise y mi paradigma de la energía. Y vamos a hacer una mirada, un desarrollo diferente, algo conocido en algunas tradiciones que hoy vengo a aportaros, un aporte nutritivo, expansivo y distinto de lo que tal vez hasta el momento has concebido como sexualidad. Espero que lo disfrutes y que te nutra y empezamos. Laura, qué gusto estar aquí de nuevo. Además, hoy para tratar un tema que es tan común y tan natural, pero a la vez tan complejo como es la sexualidad, ¿no? Empecemos por lo básico, porque ¿cómo definirías la sexualidad desde tu visión integradora? Es decir, una sexualidad que incluya tanto el cuerpo como la mente, como la energía, la consciencia y la salud. Bien, pues lo primero que quiero decir es que me encanta que empecemos por aquí, porque la palabra sexualidad se ha cargado de tantos significados y al mismo tiempo de tantas limitaciones que a veces se nos olvida lo esencial, que la sexualidad es una expresión de vida. Y desde mi enfoque, donde converge la psicología, la bioenergética, la biofísica cuántica, el estudio de la conciencia, de lo humano, pues no contemplo la sexualidad solo como un acto o como una función biológica o reproductiva. Para mí la sexualidad es algo que trasciende, es la manifestación de la energía vital. Es una corriente vibratoria, una pulsación que atraviesa cada célula del cuerpo y que cuando fluye libremente sostiene nuestra salud, nuestra creatividad, nuestra conexión con el placer, nuestra capacidad de vincularnos desde un lugar más auténtico. En mi formación sobre el paradigma de Wilhelm Reich, que ahora te explicaré con más profundidad, comprendí algo muy importante. Comprendí que esta energía, orgón, como él la llamaba, es una energía biológica fundamental que se expresa, entre otras vías, a través de la sexualidad. Reich esto lo descubrió tras muchos años de clínica y realmente entendió que cuando esta energía se reprime o se bloquea, empiezan a aparecer síntomas físicos, psicológicos, emocionales, y el cuerpo se endurece, la respiración se entrecorta, las emociones se congelan y es como que dejáramos de sentirnos vivos. Y lo interesante es que todo esto que Reich ya lo percibía desde su clínica, o podemos también empezar a explicarlo desde la biofísica cuántica. Sabemos que nuestro cuerpo no solo está hecho de moléculas, sino de campos electromagnéticos, de información, de oscilaciones de energía. Y la sexualidad, lejos de ser solo un impulso instintivo, es una forma muy sofisticada de mover, amplificar y distribuir esta energía dentro de todo nuestro organismo. Por eso yo cuando hablo de sexualidad también hablo de salud. Porque si esa energía está en coherencia, si circula, si la vivimos con consciencia, se convierte en una fuerza reguladora, restauradora y profundamente integradora.
Y esto no tiene que ver únicamente con tener relaciones sexuales, que por supuesto es una parte del camino, sino en cómo habitamos nuestro cuerpo, cómo nos abrimos al placer, cómo nos abrimos a esas relaciones, a esa sensibilidad, a ese deseo. Esto es muy importante, porque todas esas variables nos van a llevar a conocernos en profundidad con nuestra sexualidad. Para mí la sexualidad es una frecuencia vital, es una vía de sanación, de conexión, de expansión de conciencia. Y cuanto más conscientes somos de ello, más poderoso es poder reconectar con esa naturaleza profunda que habita en nosotros, no solo como seres sexuales, sino como seres energéticos, que pueden habitar el cuerpo desde el placer, desde la presencia, desde una verdad muy profunda. Y Laura, ¿crees que la sexualidad está distorsionada, sesgada actualmente en nuestra sociedad? Absolutamente, absolutamente. Y esto es algo que es muy habitual que salga en las conversaciones, porque es que la sexualidad, tal y como se vive en la sociedad, está profundamente distorsionada, fragmentada, condicionada. Y esto no es algo casual ni superficial. Al final tiene raíces muy profundas en la historia, en la religión, en la educación. Desde pequeños nos enseñan a mirar la sexualidad como una mezcla de vergüenza, de miedo, de represión, de idealización. Y muy pocas veces se nos habla de la sexualidad como una fuerza natural, hermosa, creativa, inteligente, que forma parte de nuestra salud integral. Siempre se nos habla del sexo no como desde el peligro, desde el control, desde obtener un placer inmediato, pero casi nunca desde la conciencia, ni desde esa energía que implica la sexualidad. Y es que yo creo que eso produce una gran disociación. Por una parte, yo creo que vivimos en un mundo que nos sobreestimula, ¿verdad?, con lo sexual, pero en la superficie, en lo estético, en la pornografía, en el rendimiento, ¿verdad? Y luego, por otra parte, es que nos desconecta de ese sentir profundo, del cuerpo real, de la intimidad emocional, de la intimidad energética. Y el resultado de todo este lío mental y esta distorsión es que muchísimas personas viven una sexualidad desde un lugar de desconexión, de mucha exigencia, de carencia, de trauma. Esto es muy triste. Yo esto lo veo muchas veces, porque de verdad que tiene consecuencias. Las relaciones se convierten en insatisfactorias. Existen muchos bloqueos emocionales, existen muchas enfermedades psicosomáticas e incluso, porque es que esto lo he visto y parece que no tenga relación, pero tiene mucha relación, existe una desconexión con el propósito vital. Por eso yo siempre digo, ¿por qué existe la especialización de sexología? Porque en realidad es que hay algo que necesita ser mirado en todo esto. Entonces, sí, desde esta visión distorsionada, no solo culturalmente, sino también energéticamente, nos debería invitar a reflexionar sobre esto, hacer una búsqueda más sana y más amorosa y más consciente de la sexualidad. Porque en realidad la sexualidad no es solo una cuestión de placer o de pareja, es una cuestión de salud, de libertad, de poder personal, de evolución de la conciencia. Como comentabas antes, Laura, te formaste inicialmente como psicóloga y estuviste, ¿no?, en la escuela de Wilhelm Reich. Trabajaste en ese sentido en el concepto de orgón, nos lo has anunciado. Este enfoque tiene mucho que ver con el asunto que hoy tratamos, ¿no? Y me gustaría que nos explicaras cuál es el enfoque del orgón y qué relación tiene con el tema que estamos tratando hoy. Pues mira, como ya he explicado varias veces, yo desde muy pronto supe que había algo que no se nos estaba contando del todo. Entonces sentía que nos enfocábamos mucho en los síntomas, en los conflictos, en los diagnósticos, pero muy poco en la energía vital que subyacía detrás de todos ellos. Entonces fue ahí donde apareció Wilhelm Reich, como ya lo expliqué en el primer episodio. Y estudiar su obra para mí fue como abrir una puerta que ya intuía, pero que nadie me había enseñado a mirar, ¿no? Reich fue discípulo de Freud, pero él fue mucho más allá. Tuvo la enorme valentía de plantear que la represión de la energía sexual
que él lo llamaba energía orgónica, no era solo un asunto psíquico, sino que era la causa directa de las enfermedades físicas y emocionales. Imagínate que esto ya lo anunciaba en los años 30 con una lucidez que yo te diría que hasta hoy dejaría pasmados a muchos sectores de la ciencia actual. Pero su visión era tan revolucionaria que a mí me encantó, y es que afirmaba precisamente eso, ¿no? Que la energía sexual no era solo placer o reproducción, sino que era la energía biológica, una vibración natural que cuando fluía libremente mantenía el organismo en salud y en coherencia y en vitalidad, y que esta energía cuando se bloqueaba por represiones emocionales, por condicionamientos, por traumas, pues el cuerpo desarrollaba lo que él llamaba corazas. Estas corazas son tensiones musculares crónicas, bloqueos respiratorios, rigidez psíquica, y todo esto impactaba profundamente en la salud. Entonces, a mí me fascinó este abordaje, yo me formé en su escuela y trabajé la energía del orgón, que también es la terapia bioenergética y sexual. Entonces yo acompañé procesos, ¿no?, en el cuerpo donde la emoción estaba siempre íntimamente conectado. Por eso yo desde bien joven ya siempre vi esta dualidad de cuerpo-energía, de emoción-cuerpo, porque es que realmente funciona así. Están conectados íntimamente, y es que lo pude comprobar en consulta con cientos de pacientes, que es que el cuerpo no miente. Y cuando se libera una coraza, cuando se desbloquea una zona sexual reprimida, cuando se recupera la capacidad de sentir, la persona cambia. Y no solo cambia físicamente, cambia su identidad, cambia su autoestima, su forma de amar, su forma de vivir. Es increíble, de verdad. Por tanto, según Wilhelm Reich, la salud mental no depende de la libre expresión de la energía sexual, de la energía orgónica. Desde tu aporte en biofísica cuántica, ¿cómo funciona esta energía? Pues mire, la biofísica cuántica vino a darle una base aún mucho más sólida a todo esto, ¿no?, que yo ya había integrado hacía tanto tiempo, porque hoy sabemos que el cuerpo humano es un sistema de energía, de información, de campos resonantes, y la energía sexual, tal como la planteaba Reich, pues se puede entender ahora como una energía altamente coherente, electromagnética y organizada, que influye en todo nuestro sistema, desde el ADN hasta el sistema inmune, desde las emociones hasta la percepción de la realidad. Por eso este enfoque es tan importante, porque nos permite integrar lo psicológico, lo energético, lo físico en una misma mirada. Y nos recuerda algo muy esencial, que nuestra sexualidad no es un añadido a la salud, es un pilar fundamental. Es la fuerza que nos conecta con el placer, con la verdad del cuerpo, con una vida más viva, más libre, más consciente. ¿Y qué ocurre emocionalmente cuando reprimimos o bloqueamos nuestra energía sexual? ¿Eso se refleja en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones? Claro, inevitablemente cuando tú reprimes o bloqueas tu energía sexual es que estás bloqueando una función de tu cuerpo, estás bloqueando una parte esencial de quién eres, porque la energía sexual no es un comportamiento aislado, es la expresión directa de nuestra energía vital, de nuestro impulso de vida, de nuestra capacidad de sentir, de entregarnos, de crear, de amar. Está todo unido. Emocionalmente, la represión de la energía sexual pues genera contracción interna, se produce ansiedad, irritabilidad, apatía, desconexión, baja autoestima, que esto era algo que me llamaba mucho la atención. Baja autoestima, es increíble la falta de amor que hay hacia uno mismo y la profunda tristeza que también se expresa. Entonces, esto es algo que es increíble cómo el cuerpo lo manifiesta, cómo el ser lo manifiesta. Y todos estos síntomas tienen que ver con haber perdido el contacto con una parte muy esencial de nuestro ser, el derecho al placer, el derecho al gozo. Un cuerpo vivido desde la presencia y no desde la exigencia o desde el juicio o desde el miedo. Al final, desde la bioenergética entendemos que cuando esta energía se reprime, el cuerpo empieza a generar esas corazas musculares de las que os hablaba, esas tensiones crónicas, esos bloqueos respiratorios, de ahí esa ansiedad, ¿verdad? Es como si el cuerpo aprendiera a cerrarse para no sentir. Y ese cierre
con el tiempo afecta al sistema nervioso, al sistema hormonal y también al cuerpo electromagnético. Es increíble todo lo que nos puede llegar a afectar y cómo también desde la biofísica cuántica hemos entendido que esto sucede cuando perdemos ese campo de coherencia. Entonces, claro que esto tiene un enorme impacto en nuestras relaciones, porque si yo reprimo mi energía sexual, si la juzgo, si la asocio al miedo, a la vergüenza, dime cómo puedo vincularme con alguien desde la autenticidad. Es que no se puede dar. Y hay algo muy profundo, más profundo todavía en todo esto. Cuando reprimimos esta energía, también reprimimos nuestra capacidad de entrega, de fundirte, de ser vulnerable, de sentir el éxtasis. Pensamos que esto es algo muy sencillo, pero en realidad son variables de la vida que cuando las perdemos aparece un gran vacío. Por eso liberar la energía sexual no es simplemente tener relaciones sexuales. Es reconectar con el flujo natural del cuerpo, del pulso vital, y esto es muy importante, del pulso vital. Recuperar la respiración, el movimiento, permitirte el placer, la escucha interna. Y es que esto es mágico porque cuando ocurre, cuando puedes reconectar con todo eso, no solo transformas tu sexualidad, sino que transformas tu vida entera. Hablas de sexualidad consciente, de sexualidad expandida. ¿Podrías explicarnos, Laura, qué significa tener una relación con uno mismo o con otra persona desde la conciencia? Cuando hablamos de sexualidad consciente y expandida, hay un aspecto que me parece absolutamente fascinante y que rara vez se menciona con claridad. La sexualidad tiene un potencial real de expandir la conciencia. Y esto no es una idea mística ni una metáfora romántica. La energía sexual, cuando es dirigida con conciencia, puede actuar como una corriente de información y de expansión de conciencia que de verdad nos vincula con dimensiones mucho más sutiles del ser. Lo más hermoso es que no se trata de tener una experiencia mística o extraordinaria, sino es de estar profundamente presente en tu cuerpo, estar abierto a sentir, a lo que percibe el cuerpo, transformar esto en una experiencia profundamente espiritual, energética, creativa. Y es que es ahí donde lo sexual se vuelve sagrado, podríamos decir, no por dogmas, sino porque te conecta con la totalidad de tu ser. Cuerpo, emoción, mente, conciencia, es un mismo acto. Y eso, en esencia, es sexualidad expandida. Una puerta sutil, pero muy poderosa a una versión más libre, más completa, más luminosa de ti mismo. Laura, has comentado que cuando nos vinculamos sexualmente con alguien se funden nuestros campos electromagnéticos. ¿Qué significa esto desde una perspectiva energética? ¿Qué tipo de información es la que estamos compartiendo en ese encuentro? Claro, de esto hemos hablado ya mucho porque aquí hablamos mucho de cuántica. Y cuando nos vinculamos sexualmente con alguien, no solo se produce una unión física, es que somos energía, es que se da una fusión de campos, una resonancia muy profunda entre dos sistemas energéticos que se entrelazan en múltiples niveles, en lo biológico, en lo emocional, en lo vibracional, en lo cuántico. El cuerpo humano posee un campo electromagnético medible, ya lo hemos visto, nuestro campo biofotónico, electromagnético, y especialmente es muy potente en nuestro corazón y en nuestro cerebro, pero también muy significativo en la zona pélvica y genital. Y es ahí donde reside nuestras mayores concentraciones de energía vital, efectivamente aquí. Por eso el centro energético sacro es el centro energético de la sexualidad, de la creatividad. Y cuando dos personas entran en intimidad, esos campos no solo se entrelazan y entran en resonancia, es que se expanden, comparten información literalmente. Hay una transferencia de carga, de patrones vibracionales, de memorias sutiles. Esto nos lleva a tener una gran responsabilidad de con quién compartimos todo esto. Este fenómeno tiene que ver con la que algunas investigaciones ya comienzan a llamarlo como acoplamiento de campos. Y es que me parece hermoso porque es un proceso en el que los sistemas electromagnéticos de dos personas se sincronizan con lo que pueden generar estados de alta coherencia. Cuando hay amor, presencia y conexión real, como ya hablábamos de esta interferencia de ondas, pues estos estados
entra en expansión, pero es que también hay estados de interferencia, de desregularización. Entonces, si uno o ambos campos están en conflicto, también se fragmenta esa unión, se carga del trauma que lleva cada uno. Aquí compartimos todo y se funden los campos en una información o en otra. Es que claro, aquí es donde viene lo interesante. En ese encuentro sexual no solo intercambiamos placer o fluido o afecto, intercambiamos información energética y tenemos que ser muy responsables, muy prudentes, porque cada persona es un campo que contiene memorias emocionales, vivencias sexuales pasadas, creencias, traumas, deseos no expresados, y todo esto está vibrando en su biocampo. Durante el vínculo íntimo se abren canales de receptividad, especialmente en el orgasmo o en estados de éxtasis, y en ese momento las fronteras entre lo tuyo y lo mío se disuelven. Energéticamente nos volvemos muy porosos y ahí nos fundimos. Entonces, entiendo pues que no solo nos acostamos con un cuerpo, sino con una historia, con unas memorias energéticas. ¿Y qué podemos hacer para ser más responsables o más conscientes a la hora de vincularnos desde lo sexual? Exacto. Es que tú lo has dicho, nos acostamos con tanta información y aquí es donde entra una reflexión muy importante. Si en el encuentro sexual estamos entrando en contacto con las memorias, emociones, los campos energéticos de la otra persona, entonces necesitamos desarrollar un nivel de conciencia y responsabilidad muy profundo para entender desde dónde nos vinculamos. Esto no significa que tengamos que vivirlo con miedo, por favor, no, pero sí con conciencia, con responsabilidad y amor hacia ti, porque cuanto más consciente eres de esto, cuanto más consciente soy de mi energía, de mi historia, de mi capacidad de vincularme, pues más puedo elegir con quién me entrelazo, con quién fundo mi campo, desde dónde y para qué lo hago. Una sexualidad vivida desde esta perspectiva ya no es solo una experiencia sensorial, es un acto de co-creación vibracional. A mí esto me encanta. Y ahí es donde viene la pregunta: ¿con quién estoy creando un campo? ¿Verdad? ¿Qué estás dejando entrar en tu biología? En tu bioenergética, y qué estás ofreciendo tú desde tu frecuencia, porque al final la sexualidad no es solo un intercambio de cuerpos, es una fusión temporal de universos y de encuentros donde puedo elevarme, expandirme, equilibrarme, y si no hay conciencia es que puedo desordenarme, puedo agotarme, puedo fragmentarme. Seguramente entienden de lo que estoy hablando. Por eso cuando hablamos de sexualidad consciente hablamos también de higiene energética, de integridad, de soberanía del campo, no para restringirnos, sino para honrar lo poderoso que es el cuerpo cuando ama desde la presencia. Y si tuviera que ofrecer una recomendación sencilla para empezar a ser más responsable energéticamente, ¿no?, desde un vínculo sexual, pues sería que te escuches profundamente antes de un encuentro. Siente si estás en coherencia, siente si hay un deseo completo en tu cuerpo. Siente tu energía, siente tu corazón. Y si no lo hay, si no hay este deseo, honra también eso. Porque la sexualidad consciente no empieza por el otro, empieza siempre por ti. Pero también, de igual forma que tenemos que tener cuidado con quién nos vinculamos, me imagino que también esta sexualidad nos puede ayudar a liberarnos, se puede convertir en una vía de sanación profunda, quizás nos puede liberar de bloqueos, de memorias. Desde mi experiencia puedo decirte con absoluta convicción que la sexualidad es una vía muy potente de sanación y que la tenemos a nuestra disposición, pero claro, no cualquier sexualidad. Yo siempre te hablo de la sexualidad vivida con presencia, con conciencia, con apertura emocional. Una sexualidad que no se reduce al acto, sino que se convierte en un proceso de escucha, una escucha del cuerpo profunda, de reconexión, de liberación vibracional. Y es que el cuerpo guarda memoria.
Tenemos memoria guardada en nuestras células, en nuestras fascias, en el sistema nervioso. Se graban experiencias, emociones no expresadas, heridas antiguas, bloqueos energéticos, y muchos de ellos están vinculados directamente a nuestra historia sexual, a nuestra historia afectiva, vincular. Cuando la energía sexual está reprimida o cargada de culpa, el cuerpo se contrae. Nos desconecta del placer, de la intimidad, de nuestra vitalidad natural. Y es ahí donde la sexualidad consciente pues, se convierte en medicina. Cuando recuperamos la respiración, el movimiento, el permiso para sentir, para entregarnos, para vibrar, ¿no?, con libertad. A mí muchos pacientes me han compartido sus procesos, los procesos que yo he ido acompañando, y yo misma también he experimentado un gran proceso de transformación sexual a lo largo de mi vida por las experiencias que he ido atravesando. Y cuando tú activas esta energía desde lo vibracional, no desde la búsqueda de un orgasmo, sino desde la apertura del cuerpo, pues pueden emerger lágrimas, recuerdos, emociones, bloqueos desde hace muchos años sostenidos en el cuerpo. Es como si el placer fuera un código de desbloqueo de la memoria celular. Y te diría que rotundamente lo es. Porque es que la sexualidad no solo libera el trauma, restaura la integridad, te devuelve el acceso al gozo, al ser auténtico. Y quizás lo más importante es que te devuelve el poder de estar presente en tu cuerpo, de habitarte plenamente, de vincularte desde la verdad y no desde la herida. Y eso para mí es sexualidad sanadora. Un acto profundamente íntimo, donde el cuerpo se convierte en un canal de conciencia, en un lugar seguro donde habitarte, donde la piel ya no es un límite, sino una puerta hacia lo más profundo de tu alma. ¿Y qué diferencias ves, Laura, entre una experiencia orgásmica superficial y una que realmente sea expansiva y sanadora? Esta pregunta me gusta porque nos invita a resignificar por completo el concepto de orgasmo. Vivimos en una cultura que ha reducido la experiencia orgástica a un pico de placer genital rápido, localizado y muchas veces desconectado del resto del cuerpo. Y eso es lo que podríamos llamar pues, orgasmo superficial. Ocurre principalmente en la zona pélvica, tiene una duración muy breve, suele estar ligado pues, a una descarga, ¿no?, que sube una tensión, encuentra un clímax inmediato. Esto no tiene nada de malo en sí mismo, pero cuando es la única forma en la que entiendes tu placer sexual, te estás perdiendo una dimensión mucho más profunda, más rica, más transformadora. El orgasmo expansivo y sanador, en cambio, pues no está centrado en la genitalidad. Es un fenómeno energético y neurobiológico que puede atravesar todo el cuerpo, incluso mucho más allá del cuerpo físico, generando una sensación de apertura, de unidad, de disolución del yo. Se da cuando hay una alta carga de presencia, cuando la respiración está activa, cuando el cuerpo está relajado, despierto, cuando no hay prisa, cuando no hay exigencia, cuando no hay juicio. En este tipo de experiencia el placer no solo se siente, el placer se habita, se despliega en ondas y puede durar minutos, incluso mucho más que el momento del clímax. El sistema nervioso entra en un estado de alta coherencia, el corazón, el cerebro y los centros energéticos se sincronizan, ¿verdad?, en ese momento y se da un verdadero estado ampliado de conciencia. Podríamos decir que es similar al que se alcanza en meditaciones profundas o en determinados estados místicos. Y esto no solo tiene un impacto placentero, sino que tiene un impacto sanador. Reorganiza la frecuencia, desbloquea memorias, armoniza el sistema y a veces incluso permite la liberación de traumas emocionales sin necesidad de palabras. Esto yo lo he visto, lo he vivido, o sea, es verdaderamente conmovedor. Como te comentaba, mis pacientes me compartían en consulta que durante un orgasmo expandido pues rompían a llorar o a reír o a temblar, incluso que tenían visiones, que sentían una conexión profunda, ¿no?, con algo que no sabían explicar, pero que sentían que era algo que iba mucho más allá, ¿no?, de ellos mismos. Porque no estaban llegando a un orgasmo, estaban siendo atravesados por una vibración
que les reconecta con la esencia más pura. Y ahí es donde el orgasmo deja de ser una meta y se convierte en un canal de transformación, de entrega, de conciencia, en una experiencia espiritual, una vivencia que no se busca, una vivencia que se permite y que cuando se da nos devuelve al centro, nos devuelve a la verdad y al poder de sentirnos completos dentro de nosotros mismos. ¿Y a alguien que quiera vivir una sexualidad más consciente? ¿Por dónde le recomendarías empezar? A una persona que quiere empezar a vivir su sexualidad de forma más consciente, yo le diría algo que puede parecer muy sencillo, pero que en realidad es profundamente revolucionario, y es empezar por volver al cuerpo, a habitarlo con presencia. Nuestra cultura nos ha enseñado a relacionarnos con la sexualidad desde la cabeza, las expectativas, desde el exterior, en cómo debería ser, en cómo debería sentirme, en si está bien, en si está mal. Pero la sexualidad consciente nace justo del otro sentido, del sentido opuesto. Cuando volvemos la mirada hacia adentro, cuando dejamos de buscar y empezamos a escuchar el cuerpo. Escuchar no es una técnica, es una actitud. Es permitirte sentir el ritmo interno, la respiración, la emoción que habita en ese momento. Es darte el espacio para observarte, para ver lo que te bloquea, para ver qué partes de ti están abiertas a la vida, cuáles se han cerrado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces experiencias del pasado, heridas, creencias, es que nos llevan a sentirnos bloqueados y que a veces no le prestamos atención. Entonces, para mí el primer paso es ese: cultivar la presencia corporal y emocional, sin juicios, sin metas, sin exigencias, con lo que hay, con lo que sientes, con lo que eres y sin intentar cambiarlo, porque el cuerpo tiene su propio lenguaje. Y cuando lo escuchas con honestidad, poco a poco vas a darte cuenta que vas a empezar a reconectar con una sensibilidad muy profunda, una sensibilidad muy sutil, más verdadera. También recomendaría empezar a revisar nuestras creencias. Porque muchas veces lo que interfiere en la sexualidad libre y consciente no es el deseo ni el cuerpo, sino las ideas que hemos heredado sobre el placer, sobre el merecimiento, sobre el vínculo, sobre qué significa entregarse. Hacer consciente ese sistema de creencias y empezar a transformarlo en amor, en un mayor acto de libertad, poder regalarnos esa comprensión y, por supuesto, recordar siempre que la sexualidad no es un acto, es una energía, es una fuerza vital que te atraviesa, que nos mueve, que también se expresa en nuestra creatividad, en nuestro vínculo con la belleza, en el gozo de vivir. Empezar a reconocer esa energía, a observarla, cómo se manifiesta en nuestra vida, acompañarla en lugar de controlarla, es una manera profundamente hermosa de empezar. Es verte desde un lugar más auténtico, más expandido, porque la sexualidad consciente no comienza con el otro, comienza en la relación que tienes contigo mismo, sin prisa, sin técnicas, sin perfección. Solo se necesita honestidad y es una decisión de amor hacia ti, de volver a sentirte, de volver a escucharte, de acompañarte con todo lo que eres. Eso para mí sería el verdadero comienzo. Creo que este episodio nos invita a una reflexión muy profunda sobre qué entendemos hoy en día por sexualidad y qué es realmente, ¿no? ¿Nos recomendarías también algún libro para profundizar en este tema? Bueno, pues hoy, como no podría ser de otra manera, quisiera recomendaros un libro muy especial que efectivamente se llama La función del orgasmo, de Wilhelm Reich, y que esboza una manera ilustre de cómo la energía es esa fuerza vital, biológica, que te va a dar la libertad. Hoy espero haberte dado claves para que reconceptualices la manera en la que te entregas, para que respetes tu interior, para que puedas ya no solo vivir la sexualidad desde la genitalidad. La sexualidad es mucho más, como os he explicado. La sexualidad es el gozo de vivir, la capacidad de vivir entre belleza, entregarte sin miedo, expandido. Todo eso es sexualidad. Espero haberte aportado una nueva mirada
que te nutra, que te expanda, que puedas vivir con más gozo, y seguiremos ampliando conceptos aquí desde la energía, desde el ser, desde la conciencia, desde la salud integral, desde el propósito de vida para vivir en plenitud. Te abrazo mucho, gracias por seguir con esta hermosa familia vibrante y nos vemos en el próximo episodio.